aunque parezca mentira, que son estructuras anatómicas que están muy próximas, la población microbiana suele ser diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí se toma como ejemplo la flora o la de la superficie de un diente, que es completamente distinta a la flora de la saliva. O por ejemplo, a la flora que existe en los espacios subgingivales, ¿verdad? Es decir, en las encías, ¿verdad? Las vías aéreas o vías respiratorias superiores están colonizadas por numerosos microorganismos y se habla que más o menos hay entre 10 y 100 bacterias anaerobias por cada bacteria aerobia. Anaerobia es una bacteria que no necesita necesariamente de oxígeno para poder desarrollarse, para poder cumplir todos sus ciclos vitales. En cambio, las bacterias aerobias son las que sí necesitan de oxígeno, ¿verdad? Las otras necesitan sustratos minerales, entre otros componentes. Las bacterias anaerobias más frecuentes pertenecen al género Pectostreptococcus. Pectostreptococcus. Las bacterias aerobias más frecuentes que tenemos en las vías aéreas, en los géneros Streptococcus, Haemophilus y Neisseria. Repito, de las anaerobias, las Pectostreptococcus, o díganle coccus, pueden decirle cocos, está bien, es cocos o coccus, normalmente hablamos de cocos. El cocos lo que quiere decir es la forma que tiene la bacteria. En este caso es redondada, redonda, ¿verdad? En cambio, las aerobias, las más frecuentes, son los Streptococcus, los géneros de las Haemophilus, una de ellas, por ejemplo, la Haemophilus influenzae, ¿no? Y la Neisseria. Por ejemplo, el género de la Neisseria, ahí está una famosa, que es la Neisseria gonorrheae, causante de enfermedad venérea, ¿no? Conocida como gonorrea. Ya cuando veamos bacterias vamos a entender qué es lo que quiere decir estrepto. Y pues me adelanto en algo, cuando se escuchan el término cocos, es la forma que tiene la bacteria, y el estrepto, el estafilo, habla de bacterias que pueden estar en racimo o en cadena, que eso ya lo verán cuando veamos la morfología de las bacterias, ¿no? O cuando escuchen bacilo, el bacilo hace referencia a la forma que tiene la bacteria y el cocos hace referencia a la forma que tiene la bacteria. En el oído, bueno, tenemos oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo, la más común es el Staphylococcus coagulasa negativa, en el oído externo. También hay otros organismos que se han caracterizado por colonizar la piel, ¿verdad? Y que son potenciales, como el Staphylococcus pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y especies de la familia de las enterobacterias. Como ejemplo está ahí la famosísima Escherichia coli. Esto que hablamos de los nombres, ¿no? Porque son fáciles.
En el ojo, la superficie ocular está colonizada por de las bacterias del género de los estafilococos, en este caso coagulasa negativo. También otros microorganismos que están asociados a la nasofaringe por la proximidad. Sepan ustedes que el ojo está conectado con la nasofaringe por medio de un conducto que está a esta altura que se llama nasolacrimal. Sí. Y por eso ahí nos podemos encontrar con bacterias del género de los Haemophilus, de las Neisseria y también del Staphylococcus viridans. En las vías aéreas, en las vías respiratorias o vías aéreas superiores, fíjense que hemos nombrado bacterias que en algún momento lo que de pronto ya hacen vida hospitalaria, cuando hacen algún cultivo, un exudado marino, un cultivo de esputo, no vamos a encontrar estas bacterias que hemos mencionado. Pero como yo les he dicho, mientras la bacteria esté en su lugar, en el número que corresponde, no va a causar enfermedad. Pero si ya la bacteria migra a otros lados, lógicamente que va a producir enfermedad, ¿no? Entonces, en las vías respiratorias o aéreas superiores, como la laringe, la tráquea, y ahí ya van descendiendo a los bronquios, es decir, hacia las vías respiratorias inferiores, suelen ser estériles, aunque puede tener lugar una colonización muy transitoria por las secreciones de las vías respiratorias superiores. Es decir, que habíamos mencionado antes que en las vías respiratorias superiores había algo de microorganismos, pero ya hacia las vías respiratorias inferiores suelen ser estériles, ¿verdad? Y ahí es cuando menciono nuevamente que si una de las bacterias, que de pronto está un poco más arriba, llega y desciende hacia el parénquima columnar, lógicamente que ahí va el paciente a presentar, si es que es en el parénquima, una neumonía, y si es que es a nivel de los bronquiolos, va a tener algún cuadro infeccioso de bronquitis, ¿verdad? Entonces, con este tema de las vías aéreas podemos concluir que las infecciones del tracto respiratorio inferior es por la migración generalmente de bacterias orales, ¿no? Que tienen un poder patógeno más alto que otras, es decir, que son más virulentas. Por si acaso, ayer creo que fue, eso me faltó mencionar el término virulencia. El término virulencia no hace referencia solamente a virus. El término virulencia quiere decir, o es un término que se usa para medir el mayor o menor grado de patogenicidad. Profesor, ¿sabe que el S está sobrecalentado? ¿Ah? Que el S está sobrecalentado. Sóbrelo. No, ahí sale en la pantalla. Es más virulenta, quiere decir que es una bacteria que tiene un mayor grado de patogenicidad. Repito, la virulencia lo que nos indica es o mide el mayor o menor grado de patogenicidad. No olviden que virulencia no hace referencia exclusiva a virus, sino a todos los microorganismos que tienen poder patógeno. Hablando de la flora del sistema digestivo, ahí están, bueno, entonces por lo menos en el momento del nacimiento, ¿verdad? Obviamente que en el momento del nacimiento ya se trata de que el bebé se prenda en la mama de su mamá, ¿no? Y ahí obviamente que es uno de los sistemas que es mayormente colonizado, ¿no? Por ejemplo, en el esófago, ahí se pueden aislar hongos levaduriformes y bacterias orofaringeas. Acuérdense que la microbiota o la flora microbiana no solamente es un
En este caso nos vamos a encontrar con hongos, ¿verdad? Hongos levaduriformes que pertenecen al reino Fungi o al micótico, así como bacterias que colonizan el estómago a partir de muestras del estómago. La mayoría de los organismos son colonizadores temporales que no se establecen de forma permanente en esta localización. Ya en el estómago vamos a encontrar bacterias que son muy resistentes a los ácidos, ¿no? Vamos a ver los ácidos gástricos. Entre ellas el Helicobacter pylori, que forma parte de la flora. La familia de los Helicobacter, ¿no? La familia de los Helicobacter son varios, pero el pylori se ha demostrado que es perjudicial para nosotros porque es causal de gastritis y se ha demostrado que es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba para determinar si es Helicobacter pylori, el médico lo va a mandar a eliminarlo con un tratamiento. Pero, repito, la subespecie pylori, porque hay otras especies de Helicobacter. También vamos a encontrar con lactobacillus y también algunos estreptococos. Como ya mencioné, el Helicobacter pylori es un agente biológico de la gastritis y de la enfermedad ulcerosa. En el intestino delgado está colonizado por muchas bacterias que son 100% beneficiosas para nosotros. También algunos parásitos, hongos como las cándidas, algunos parásitos en pequeñas proporciones como la Giardia lamblia y la ameba. Ahí discrepo, ¿no? Discrepo mucho con la ameba histolítica porque no es la ameba histolítica, es la ameba o llamada con el nombre real que es la Entamoeba coli. La Entamoeba coli, si alguna vez ustedes han visto el examen de heces, han visto que le sale, porque es endémico nuestro, ¿no? La ameba la tenemos en todos lados, en el agua. La ameba es un parásito facultativo, él puede vivir sin parasitar y puede vivir parasitando. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los parásitos tienen esa propiedad. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, si no está viviendo parasitando, muere. En cambio, la ameba puede vivir en una frutilla. Es más, vive en las frutillas. La ameba vive en la lechuga, vive en algunos vegetales. Y ahí obviamente que no está ejerciendo la función de parásito. ¿Ya? Y cuando entra a nuestro organismo, ahí cumple la función de parásito. ¿Ya? Entonces, esa es la ameba histolítica. La ameba coli es parte de la flora o de la microbiota, ¿no? Bueno, la flora intestinal está compuesta alrededor de 1000 bacterias de más o menos 400 especies, sobre todo enterobacterias, y una de las más importantes es la Escherichia coli. Acuérdense que nadie solamente decía aquí está cómo se escribe, Escherichia coli. ¿Por qué la Escherichia coli es bastante importante? No, aparte que hay otras bacterias del género de las Enterococos faecalis, acá le ponen a la coli, que uno de los positivos, y los lactobacillus. La Escherichia coli es muy importante porque la Escherichia coli sintetiza complejos vitamínicos en nuestro intestino que son suficientes para cumplir un déficit. ¿Ya? O sea, produce vitamina K, la Escherichia coli, 100% beneficiosa. Aparte que evita que bacterias patógenas nos colonicen. Pero si la Escherichia coli llega a otro aparato, ejemplo, a las vías urinarias, las infecciones son fuertes. Ahí no va a producir vitamina K, ni complejos vitamínicos, ni nada, sino que va a producir infecciones severas que pueden ascender a cistitis, pielonefritis, infecciones mucho más severas que una infección de vías urinarias sencilla, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Yo le hago este comentario con mucha
mucha madurez, espero en todos ustedes. Yo prestaba servicio en una empresa. El Clostridia no es Clostridia, ¿no? Es Clostridium. Es una bacteria que obviamente está en unas cantidades mínimas, pero si el Clostridium a veces viene colonizado en comida conservada, de lata, y si uno consume eso en esas cantidades va a tener una severísima infección intestinal. Bueno, en el intestino grueso hay una flora o una microbiota similar a la del intestino delgado. En este caso vamos a tener obviamente a la Escherichia coli y también en cantidades pequeñas de la Pseudomonas aeruginosa. Están en todo el trayecto del intestino grueso o colon. Vale recalcar que esta Pseudomonas aeruginosa es una bacteria oportunista, pero es tan oportunista, más o menos cuando los pelados te ponen los cachos y está el man ahí al lado consolándote, ¿no? Para vacilarte. ¿Ah? La Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ¿no? Es una bacteria oportunista, que quiere decir, mes que el sistema inmunológico se debilita, él saca y atacar. Entonces, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? En algún momento les va a tocar a ustedes ver esos pies diabéticos, esas heridas, ese olor característico de podrido es a causa de la Pseudomonas aeruginosa. O sea, siempre en las heridas de estos pies diabéticos va a estar esta bacteria involucrada, ¿no? Y es la causal de ese olor, produce olor y produce también una secreción media verde, ¿no? Ignorancia positiva para la importancia, sepan hasta los mínimos. Creo que un poco más y falta que le pongan los apodos a las bacterias. En el génito urinario, tanto masculino como femenino, hay una porción del génito urinario que es estéril. Obviamente, la única parte que no es estéril es el extremo distal, es decir, las aperturas o la salida ya del génito urinario. En el caso del hombre y la mujer, bueno, la uretra, pero ya en la parte final, es decir, en los hiatos. En la uretra anterior, y obviamente que la flora genital de la mujer es mayor que en el hombre, ¿no? En la uretra los microorganismos son relativamente avirulentos, es decir, que no tienen poder patógeno, lógicamente, y rara vez se asocian enfermedades en el ser humano. Es más, por eso decía yo que se la considera estéril, excepto en el tercio terminal, es decir, ya próximo a la parte más distal, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es una de las bacterias comunes que vamos a encontrar ya en esta porción que les menciono? La Escherichia coli en cantidades pequeñas, ¿verdad? Lo repito, si invade el génito urinario, vamos a tener un cuadro infeccioso muy grave, ¿no? Vagina, la vagina es un área que tiene muchas bacterias, tiene muchos hongos, ¿verdad? Obviamente incluso ayudan a mantener el pH. Y aquí les menciono algo importante. Se lo voy a mencionar como un ejemplo. Alguna vez me llama un amigo y me dice que la mujer tenía una infección en sus partes, ¿no? Obviamente no la examiné, pero variable en diferentes estados de
perdón, en diferentes edades, y también es variable dependiendo si la mujer está, por ejemplo, en estado de gestación, ¿verdad? No está en estado de gestación, característico de los lactobacilos. También, por ejemplo, en la pubertad vamos a encontrar algunos estafilococos, algunos enterococos y algunos enterococos. Y ya en edad adulta, incluso puede evitarse algún tipo de virus simple tipo 1, virus del papiloma y la cándida albicans. La cándida albicans es parte de la flora, es parte. Pero cuando la mujer, por ejemplo, se asea mucho, se altera, prolifera la cándida, tiene sexo, manda cándida adentro, la mujer empieza con una cervicitis por cándida y le pica, tiene una secreción tipo leche cortada, ¿verdad? Así es la secreción de cándida. Cuando ustedes tienen una secreción como leche cortada, eso es cándida albicans, una candidiasis vaginal. Y cuando el hombre tiene sexo, el hombre también se contagia, ¿verdad? El glande se pone muy rojo, húmedo, pero eso es muy transitorio. Porque acuérdense que la cándida albicans es un microorganismo oportunista, sin necesidad de tomar medicación, ¿verdad? Como él no forma parte de mi flora de pene, él automáticamente, el sistema inmunológico lo mata. Es decir, que el hombre va a tener una candidiasis, pues exagerando, 3 días, exagerando. ¿Ya? En cambio, la mujer es parte de la flora, se alteró la flora, la cándida siempre va a estar ahí, pues sí necesita tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? El cuello uterino es estéril, por eso decía yo, en el momento del sexo puede sembrar, si tiene una alteración del microorganismo, hacia el cuello, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, en la piel vamos a encontrar bacterias gram positivas como el estafilococo coagulasa negativo y con menos frecuencia el estafilococcus aureus. Fíjense que el estafilococcus aureus lo tenemos a pesar que en menor proporción en la flora de la piel, pero el estafilococcus aureus es una vieja respiratoria que va a causar un cuadro severo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, un estado de bienestar o de equilibrio en el ser humano que puede ser evaluado de dos maneras básicamente. A nivel subjetivo, en este caso el individuo o el paciente acepta su estado en el que se encuentra, ¿verdad? Por eso es subjetivo. Porque el paciente puede decir me siento bien, pero realmente no se siente bien, por eso es subjetivo, o viceversa. El paciente puede decir me siento mal y no se siente mal. Entonces la otra es la parte objetiva en la cual yo voy a constatar y a confirmar que este individuo tiene una dolencia, tiene una enfermedad, una patología, ¿verdad? Salud no significa ausencia de enfermedad. ¿Qué se entiende por enfermedad? Proviene del latín inclinitas, que significa literalmente falta de firmeza. La definición de enfermedad según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, lo define como una alteración o una desviación del estado fisiológico, ya sea en una o varias partes del cuerpo, por causas generalmente conocidas, manifestadas por síntomas y también por signos que son característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en las enfermedades? Bueno, hay factores biológicos, hay factores ambientales, hay factores psicosociales,
y hay factores del estilo de vida y también factores asistenciales. Con respecto a los factores biológicos, en la primera clase me hicieron hablar de crianza epidemiológica. Bueno, decía que los factores biológicos, ahí podemos subdividir varios aspectos, entre ellos factores o aspectos genéticos, hereditarios, el envejecimiento como fenómeno natural, lógicamente, el género, la inmunidad, el estado nutricional, la edad, el sexo, la raza, enfermedades e infecciones previas. Cuando decimos genético, un ejemplo clásico es el síndrome de Down, que es una trisomía del par 21. Es decir, que en vez de haber 2 cromosomas hay 3. Y hereditario, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? Como factores ambientales lo dividimos en factores físicos y factores químicos. Los factores físicos tienen que ver bastante con las características climáticas de temperatura y humedad, también los tipos de suelo, el relieve del terreno y la altura sobre el nivel del mar, la hidrografía y variaciones estacionales. Y con respecto a los factores químicos, radiaciones y la contaminación ambiental, ya sea del suelo, ya sea del agua, ya sea del aire, ¿no? Ya eso pasó, ¿no? Ahora es al revés. Ahora nosotros somos las víctimas. Se le ríe la enamorada, pero está relacionado y tiene bastante incidencia en el ingreso salarial, el tipo de trabajo, la pobreza, la marginación y la exclusión social, aspectos culturales y costumbres, características familiares y comunitarias, la educación sanitaria, eso es importantísimo, ¿no? Los hacinamientos, la violencia, las adicciones. Hay factores que son fácilmente prevenibles, ¿no? Por ejemplo, la educación sanitaria, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la cultura de un individuo. Los hacinamientos, porque en nuestra ciudad, por ejemplo, hay mucho hacinamiento. Ya les explico. Por ejemplo, alguna vez, cuando yo todavía era estudiante de la Católica, hubo un censo de población y de pronto el que programó el censo, no sé, ¿no? Que tenía bronca a las universidades privadas y me acuerdo tanto que la UE recién empezaba, ¿no? La UE, obviamente la UE, todos anilladísimos, ¿no? La Católica no, realmente no. Obviamente que en la Católica hay gente que sí es anillada, pero también hay gente común y silvestre. Pero bueno, siempre se lo ha asociado con que la Católica también es gente plata. Entonces estaba la Católica, la UES, en lo último de la isla Trinitaria. Allá nos mandaron a hacer el censo. Nosotros estábamos parados aquí y ahí estaba el estero. Horrible. O sea, unas caras terribles. Y ahí cuando hacemos el censo, uno que es muchacho, ¿no? Uno se encuentra con algo que a veces uno ni se imagina. Entrábamos a casas a hacer censo y en esa casa había más de una familia. ¿Ya? O sea, normalmente en tu casa, ¿quién vive? Tu papá, tu mamá, tus hermanos y por ahí tus abuelos. Por ahí, ¿no? Y en cambio en estas casas, no en todas, pero sí en muchas, nos encontramos que estaban 2, 3 y hasta 4 familias, ¿no? En casas de un solo ambiente, ¿ya? Separados por una sábana, cosas así. Entonces, hacinamiento es donde hay mucha gente en exceso, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles también había hacinamiento antes, ahora menos.
Antes solamente había una cárcel acá y por los hacinamientos a que te llevan a aparición de enfermedades, brotes, como por ejemplo la tuberculosis. Entonces eso es un hacinamiento, ¿no? En una casa que es pequeña, que para que habiten unas 4 personas hay 10. ¿Ya? Eso lo podemos ver y palpar en la isla trinitaria. Y tú le preguntabas a todos y todos eran que venían de fuera del Guaya, ¿no? Ya ha parado eso, pero antes, entiéndase, hablando del auge del cacao, del banano, hace muchos años atrás, mucha gente de afuera vino a vivir acá, a Guayaquil, y ahí sí es que se fueron formando todos estos barrios, Guasmo, Trinitaria, San Sebastián de invasiones, ¿no? Y así fue creciendo Guayaquil. ¿Alguna otra pregunta? Los estilos de vida, la obesidad, el sedentarismo. Bueno, hay gente que es sedentaria por obligación, ¿no? Trabaja 12 horas sentado y obviamente que después de trabajar 12 horas, a veces llegar a casa e irse a hacer algún tipo de ejercicio, a veces hasta crea problemas entre la familia en la relación, ¿no? Si pasas todo el día y en vez de llegar a la casa te largas a hacer algún deporte, por ejemplo, ¿no? Eso es real. Hábitos tóxicos, drogas, conducta sexual, estrés, descanso, dieta. La dieta no quiere decir restricción de comer, sino comer saludable, calidad de alimento. Los factores asistenciales, ahí tenemos nosotros a las coberturas médicas, a la accesibilidad, a la disponibilidad y al costo de atención. No todo el mundo tiene acceso a todos los niveles de salud, desafortunadamente, ¿no? Si usted no tiene dinero, usted no puede ir jamás, no se puede saltar los niveles de atención, ¿no? Si usted no tiene dinero, tiene que ir primeramente a la atención primaria. No puede saltarse al tercer nivel de salud, donde está un especialista. Para saltarse al tercer nivel de salud, usted tiene que tener plata, ¿no? E ir a las instituciones privadas. Usted puede tener comprobado un problema en un sistema o aparato específico, hablemos de una cirrosis. Bueno, no voy a montar al extremo, una hepatitis. El paciente está histérico, amarillo, dolor, vómito. No es que usted de una va al ministerio y de una lo va a ver el gastro o el hepatólogo. No, usted tiene que ir obligatoriamente por medicina general, que en este caso es la atención primaria, ¿no? Ahora, si tienes plata, obviamente no vas a ir al médico general, sino que vas directamente al gastro o al hepatólogo, ¿no? Entonces eso habla mucho de la accesibilidad, también de la disponibilidad. Nuestro país carece de muchos especialistas también, ¿no? Y lógicamente el costo de atención. Si no tienes dinero y quieres llevar una atención privada, hay consultas que te cuestan facilito, 180 o $200. Solamente la consulta, sin contar los exámenes. ¿Alguna pregunta?